lo que condiciona, me siguen llamando. Bueno, lo cual condiciona a un mal manejo de la alimentación, ¿no? Entonces, a veces el abordaje terapéutico, les decía, suele ser más difícil en esta anorexia conductual que en la orgánica, ¿no? Entonces, pero a veces es quizás mediante una sola adecuada educación sanitaria, educación familiar, educación en el mismo seno del hogar, ¿no? Que a veces es más difícil, pero se puede lograr. Entonces, y hablamos de términos como el apetito, el hambre y la saciedad, y en eso tocamos la fisiología del hambre. Quedamos en que el hambre es una necesidad fisiológica de comer, probablemente los inicios, los estímulos, obviamente parten de la mucosa gástrica del estómago, ¿no? De estímulos aferentes que estimulan estos centros parasimpáticos del tronco encefálico, ¿no? Hablamos también que el principal nervio es el nervio vago, que se produce una respuesta eferente, es lo que dicen normalmente a veces, mi estómago está sonando de hambre, ¿no? Que es el hiperperistaltismo. Esto, bueno, cesará cuando la llegada de alimentos al duodeno libera unas sustancias que inhiben estas contracciones gástricas, o sea, el mismo alimento, ¿no? Apenas entra la sustancia, entonces inhibe estas contracciones gástricas y ahí surge el término saciedad, ¿no? Que hace la referencia a la sensación antagónica al hambre, ¿no? Por lo donde ya no se desea seguir ingiriendo ningún tipo de alimentos, estamos saciados, ¿no? Entonces, este equilibrio hambre-saciedad parece ser condicionado por factores, entonces, no parece ser, sino que es condicionado por factores fisiológicos, hipotalámicos y psicológicos. En general, lo que hay que comer lo determina el hambre, que hay que comer lo señala el apetito y qué cantidad lo indica la saciedad, así de simple, ¿no? Entonces, tras distinguir estos términos que son muy importantes para nosotros como nutricionistas o que como nutriólogas o que van a ser futuras licenciadas en nutrición, es claro distinguir apetito, hambre y saciedad, ¿no? Porque esto puede definir la anorexia como el rechazo de los alimentos. La anorexia debida a causas orgánicas generalmente suele ocasionar un rechazo uniforme a toda clase de comida, a todo, es global. Mientras que si la causa es ambiental o conductual, como en el caso de ayer, por ejemplo, veía, el rechazo alimentario acostumbra a ser selectivo. O sea, ¿qué es lo que los niños no querían comer ahí? Era más que todo, hasta que tendían a querer vomitar. Era gracioso hasta como para grabarles en algún video. La ensalada de repollo que estaba con mayonesa y con tomatito, que sí, estaba no más apetecible, pero ponían a la boquita a los niños y querían hasta vomitar, pero preferían comer, sí, el fideo o alguna cosa más de allá, ¿no? Entonces, esto es una anorexia de tipo conductual. Y otro error también es que seguramente, y lo he visto, de que no se respetan los horarios de comida, ¿no? Entonces, esta niña, si es que ha consumido la merienda cerca a las 2:30 sirven el almuerzo, entonces también de alguna manera influye, porque si se respeta los tiempos de comida, necesariamente va a tener bastante apetito y va a consumir también todo lo que se le dé, ¿no? Y otra cosa que se acostumbran muy mal las mamás es también lo que les decía, el aporte de agua al mismo tiempo que la comida. Es un error muy fatal, ¿ya? Entonces, la anorexia es un motivo, después de la consulta de cualquier patología que venga al médico, inclusive por tos o fiebre, siempre la falta de apetito es la que a la mamá o al papá les preocupa como motivo de consulta secundario, porque al salir dice, y además no come, o no come carne, o no es poco, o es poco comedor, o no come fruta, ¿no? Siempre los papás, de alguna manera, nos tienden a indicarnos esa situación para que nosotros de alguna manera resolvamos, pero sin embargo el papel fundamental está en el seno del hogar y en la mamá.
inclusive de que rechace de algunas verduras, de algunas frutas, viene ya desde atrás. Sí es gracioso a veces ver de que, por ejemplo, la mamá diga, no le gusta a mi hijo la cebolla, y resulta que es la primera en que no le gusta a ella, ¿no? Entonces, es muy importante para para el desarrollo de los hitos del desarrollo y los hábitos alimentarios, que la mamá y el papá y la familia consuma lo mismo y desde un principio una dieta o una alimentación adecuada delante del niño, ¿ya? Entonces, la prevención de la anorexia por problemas de conducta pasa por respetar una maduración de los hábitos alimentarios del niño. Es lo que les decía, la capacidad de comer solo, por ejemplo, generalmente ya es al año a los 14 meses. Obviamente va a derramar un poco de alimentación en el piso, todo eso, que es normal y que la mamá no debería molestarse y que debería limpiarlo en otros términos, ¿no? Y no decirle, me estás ensuciando, yo te voy a dar, ¿no? Es algo muy común. Entonces el niño se siente de alguna manera un poco obligado, si es el término así, ¿no? Y esto hace de que no le guste a lo posterior la comida, ¿no? Entonces, en la maduración de estos hábitos de alimentación del niño influyen varios aspectos, como hemos dicho, fisiológicos del desarrollo, que se deben respetar para lograr una conducta realmente satisfactoria, ¿ya? Entonces, entre estos, ¿qué es lo que se debe respetar? La ritmicidad del hambre, ¿no? Tras el nacimiento, el lactante tiene un patrón rítmico de hambre, ¿no? Con intervalos entre 2.5, 4 horas, que puede variar incluso entre distintos lactantes, incluso en un mismo niño a lo largo de los días de la vida. Entonces, debe respetarse este ritmo propio de hambre, evitando esquemas alimentarios rígidos. Asimismo, los padres deben ser educados para interpretar con precisión las necesidades de sus hijos. Esto me refiero más que todo. Por ejemplo, si ustedes duermen a las 10:30, 11, todas las noches, el cerebro es un ente muy inteligente y sabio en ese sentido, ¿no? Al día siguiente les va a dar sueño a la misma hora. Lo mismo en la alimentación, es lo mismo, porque el cerebro maneja todo este ámbito, ¿no? Entonces, si el niño ha desayunado 7:30 y al día siguiente también va a ser 7:30, tenemos que respetar. Y tiene que ser más o menos viendo el orden del vaciamiento gástrico, que son más o menos 2 horas y media, ¿no? Entonces, si es 10:30 la merienda, 12:30 el almuerzo, entonces tenemos que respetar esta ritmicidad, ¿no? Porque si hacemos una cosa, le damos 11, esa misma merienda, o le damos otra cosa más, obviamente que ya esta ritmicidad del hambre estamos faltando totalmente el respeto y es algo que nos predispone a esta anorexia conductual, ¿no? Entonces, hay que respetar estas etapas del desarrollo del hábito alimentario, inclusive empezando desde la succión. Hemos hablado del reflejo de producción, del desarrollo del apetito, ¿no? Y, como les digo, la capacidad de comer solo. Entonces, es muy importante, además, el desarrollo afectivo y alimentación. La alimentación guarda, aunque no quieran ustedes, una estrecha relación no solamente con este progreso neuromuscular y las necesidades que hemos hablado fisiológicamente hablando, sino también con el desarrollo. Entonces, la integración psicológica, psicobiológica del niño y sus padres se refleja en un proceso que termina siendo que sea el propio niño quien se alimente, y eso es lo más correcto, ¿no? Entonces, a veces se ignoran muchas cosas los padres cuando llegan del trabajo y obligan al niño a comer, ¿no? Hasta se vuelve un momento como se dice, de pelea, un momento que no le gusta al niño ni siquiera que llegue el papá o la mamá para que le dé la comida, ¿no? A eso podemos llegar, ¿no? O enfrentamiento en vez de que sea un motivo de alegría, porque eso debería ser el momento de comer. Y generalmente los errores de los métodos de alimentación son varios, ¿no?
Por ejemplo, el de distracción, ¿no? Muchos generalmente consiste en distraer con la televisión, un hermano que baila, un sonajero que se agita, no sé, o la administración de sonidos de animales o la lectura de un cuento para que el niño coma. Entonces, el nivel más elevado de este método puede ser comer tras el niño, perseguirlo por la casa, o sea, hay tantas cosas que hacen los papás que son métodos de distracción que es un método erróneo porque nos lleva esto después a una anorexia conductual. Inclusive el método de persuasión, ¿no? Si se trata de persuadir al niño para que coma, rogarle, todo esto no debería existir, y menos el método de chantaje. Si tú comes, ¿cuántas mamás habrán hecho esto entre ustedes que son mamás o papás? Te voy a traer a mi regreso de clases o a mi regreso de trabajo un juguete, un dulce. Eso también predispone a una anorexia conductual, ¿no? Y a veces lo que se hace en los centros, en los hogares también, se les amenaza y les dice, si no terminas, terminarás lavando los platos de todos acá o terminarás tapeando el comedor después de que se termine, ¿no? Todos estos métodos son erróneos y quien no lo ha hecho, por ejemplo, ustedes han debido hacer, por ejemplo, el de comer a la carta, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Es una sopa de zapalla, el segundo es un pique, es un ejemplo, ¿no? Llegan de la universidad o donde han ido y dicen solamente el segundo porque un poco estoy mal o, o había comido ya algo, ¿no? Entonces, esto no es un método erróneo de hacer también, porque ustedes mismos tendrían que respetar sus horarios de comida y no consumir comida chatarra antes de ir a la casa, ¿no? Y si esto ve los niños, obviamente van a repetir lo que ustedes dicen, o sea, porque el niño aprende bien de los que están a su alrededor, ¿no? Y el de comer entre comidas. ¿A qué me refiero con esto? Comer, por ejemplo, una salteña cerca a las 11 y después ir a almorzar, ¿no? Y en el caso de los niños, salen o algún dulce, alguna papa frita, qué sé yo, lo que es costumbre, un pilfrut. Llegan 12, 12 y media y es la pelea fatal para que el niño coma. Entonces, esto es una anorexia conductual. ¿Y cómo ustedes se van a dar cuenta de esto? Obviamente haciéndole una historia clínica del niño cuando vaya a su consultorio. Tienen que ver con quién se queda el niño, en qué horarios come y tratar de educar en este aspecto. No solamente ustedes, tal vez van a necesitar también a su lado incluso un psicólogo o una psicóloga para que intervenga en la parte familiar, ¿ya? Y no así en la anorexia orgánica, que es más fácil, tal vez, tratarla. Es muy común, por ejemplo, en las mujercitas, en las niñas, a veces no se quejan de infección urinaria porque ya están acostumbradas a que a veces les duela, luego pase, son infecciones urinarias recurrentes o crónicas que llevan a una anorexia también orgánica, ¿no? Entonces, cuando el niño viene a la consulta por este tipo de anorexia, obviamente primero hay que descartar una anorexia orgánica, ¿no? Hacer todos los exámenes que se debe hacer, obviamente primero la evaluación nutricional y de acuerdo a eso incidir en el ámbito donde nos toca, ya sea si es una infección, como les digo, no sé. Entonces es importante saberlo, ¿no? Ahora hay un término muy común y no me van a dejar mentir ustedes, que cuando el niño no quiere comer, generalmente la mamá o el papá viene y dice, ¿no tendrá bichos? Es un término muy común también, ¿no? Entonces, ¿no tendrá bichos mi hijo? Esto de los bichos, a ver, ustedes han llevado en parasitología la parte de bichos, como dicen los parásitos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que los parásitos pueden llevar a una anorexia infantil? ¿Creen que todos los parásitos pueden llevar a una anorexia infantil? ¿O cuáles pueden llevar? Así como la terapia nutricional, ¿no? La terapia nutricional en casos de diarreas, por ejemplo, de parásitos, es diferente cómo nosotros tenemos que incidir en cada patología. Lo mismo, en este caso. O sea, ¿qué parásitos ustedes creen que lleve a una anorexia? O sea, una disminución del apetito, falta de apetito, o a un aumento también del apetito, porque hay algunos parásitos. Entonces ahí va la pregunta, les escucho.
No todos los parásitos se producen, yo creo, podrían producir anorexia, porque no todos se alimentan, digamos, directamente desde el bolo de lo que comemos. Algunos se alimentan de la sangre o de otras cosas, las cuales puede haber un descenso del peso o de su eh, talla de su desarrollo, pero no de su apetito. Y la mayoría de los parásitos hace eso. Aumenta el apetito, pero no hay una correcta nutrición del huésped. Muy bien, Yerko, pero a ver, ¿qué parásitos son más comunes en nuestro medio y cuáles creen que hagan ese efecto que me manifiestas en este momento? La teniasis, más que todo, creo que es más común aquí. También podría ser las Y caries lumbricoides, Un ratito, doctorita. con Yerko terminaré, Brendita. No. Ya, ya. sí, más que todo las teniasis y amebiasis. ¿Esos qué hacen? ¿Aumentan o disminuyen el apetito? La teniasis aumenta el apetito. ¿Ya? ¿Y el otro? La amebiasis no me acuerdo bien. Eso tiene que estar bien claro, porque les cuento que es un problema común. A diario yo lo tengo eso. Al diario. Inclusive hay ciertos parásitos que son muy comunes en nuestro medio, inclusive sin sintomatología alguna, lo tenemos. Y hasta ustedes, sin ir lejos, seguramente si se hacen un copio parasitológico, les va a salir estos parásitos. Y hay una cosa, ¿no? A veces nosotros decimos, los parásitos tenemos sí, en los intestinos, en el estómago, pero no pasa nada, tengo bichos, no pasa nada. Así como lo toman los pacientes, lo del colesterol y triglicéridos. Cuando se les diagnostica, sí, estamos en Cochabamba, pues doctora, la comidita y no sé qué, ¿no? Lo toman así por arriba. Pero no es tanto así, porque estos parásitos, aparte de lo que estamos hablando del tema de anorexia infantil, tienen sus efectos secundarios y fatales. Entonces, por eso es importante, al menos en Cochabamba, ustedes y los niños por lo menos una vez al año tendrían que hacerse este análisis. ¿Ya? Y ahora, la MEVAS, lo que dice Yerko, quizás es la más común de todas. Es la más común de todas. Y hay otra más. A ver, ¿quién más quería participar? Las caries lumbricoides, doctorita. Sí, también el ascaris. Un poquito menos, pero sí, casi yo a diario hago estos análisis, ¿no? Con los niños, porque nosotros, como tenemos niños en adopción, adoptan los papás, entonces hacemos seguimiento cada 6 meses a estos niños, cómo va su desarrollo nutricional, cómo va su alimentación, y aparte también les hacemos todos los análisis para ver en qué valores bioquímicos estamos asentados, ¿no? Entre esos, el coproparasitológico es muy común hacerlos, porque los niños a veces arrastran, durante estos 2 años, cada 6 meses, arrastran esos parásitos a pesar de los medicamentos que tenemos. Claro que es un círculo vicioso, ¿no? Seguramente él tiene el parásito, le damos el tratamiento y en menos de un mes vuelve a tomar, tal vez por decirles, ¿no? Agua cruda o alguna cosa, o una fruta mal lavada, entonces entra un círculo vicioso. Y tengo muchos de esos pacientes que ya se les ha hecho incluso cultivo, se le ha hecho el tratamiento, nuevamente a los 2, 3 meses aparece esto, ¿no? Pero no son, bueno, gracias a Dios no son muchos, pero la mayoría sí se trata rápidamente. Ya, el ascaris, después, ¿quién más? Y el ascaris, Brenda, ¿crees que trae aumento de apetito o al revés? Mm, no sé si aumentará porque creo que los niños no tienen hambre cuando tienen ascaris y su panza se empieza a engrandecer, agrandar.
Ujú. Ya, no solo por el ascaris, pero no, se engranda. ¿Cuál es a ver, el día que les he dicho de problemas graves en los parásitos, el ascaris, ¿cuál es la patología que nos puede llevar el ascaris? Aparte de que está en el estómago, ¿no? Como habitante, a veces perfora el intestino inclusive. Hay una patología que el ascaris nos puede llevar y puede ser fatal, si no se trata. Ha llevado ya parasitología, ¿no? Con mi colega. Si no, nos vamos a ir a repasar parasitología. Porque eso tiene que estar bien sentado en ustedes. ¿Cuáles traen aumentos de apetito? Porque van a estar con laboratorios en algún momento en su consultorio y tienen que ver qué parásitos es y si es lo que dice la mamá, ¿no? Porque siempre las mamás que vienen dicen, doctorita no quiere comer mix, ¿será que tiene bichos? Es una pregunta muy común, como les decía hace rato. No quiere comer, ¿por qué será que no quiere comer? Es otra pregunta, ¿no? Esas son las dos preguntas más comunes cuando se encuentren ustedes con un niño y con una mamá. A ver, ¿quién? Doctora, ¿no puede producir el apéndice? Porque según tengo entendido de que No se llega a te perforar escucha el bien. intestino. No se te escucha bien, Fabiola. Hay bulla. Hola. Sí, Fabiola, te estoy escuchando. Ay, perdón, doctora, sí, es que por mi casa hay una fiesta y no se escucha bien por eso. Decía, doctora, de que puede producir hasta la apendicitis porque perfora el intestino. No la escuché. Fabiola. Sí, doctora, ¿me escucha ahora? Ahora sí te escucho. Dime. Decía, doctora, de que puede producir hasta la apendicitis porque según tengo entendido de que perfora el intestino, ¿no? Es lo que le he dicho ahorita en este momento, pero hay otra cosa. Ujú. Hay otros, es un síndrome inclusive. ¿Qué síndrome, chicos? A ver, por ahí. Eso también quería decirles. Bueno, yo a veces les voy a hablar en términos médicos y es importante algunos conceptos que si ustedes no entienden, sin miedo me pregunten, ¿no? A veces porque, o investiguen qué es lo que está pasando. A veces no me escuchen nomás. Esa es una mala costumbre a veces de los estudiantes y me incluyo yo. Cuando yo era estudiante igual a veces estaba miedo preguntar y después estamos arrastrando eso. ¿Qué síndrome? ¿Qué síndrome? ¿Aló? Doctorita, ¿no es el síndrome de Lufler o neumonía? Por ahí andamos. ¿Qué síndrome? Les pregunté ahorita qué entienden por síndrome. Así, esas cosas a veces tal vez. Doctora, son síntomas eh, que sugieren a una enfermedad concreta. Puede ser dolor de cabeza, vómitos y lo podemos decir que es una Solo intoxicación. síntomas. Síntomas. Síntomas o afecciones, algo así. No me leas conceptos. Dime más o menos lo que tú entiendes. Porque ese es Bueno, un yo entiendo concepto que me estás leyendo. no, bueno, yo entiendo, así como le estaba diciendo, que son síntomas en general, o sea,
muchos síntomas y nosotros con esos síntomas podemos detectar una cierta enfermedad, que pueden ser Ya, también muchas, ¿no? Porque muchas se parecen con los síntomas que uno ve. ya. No es el término correcto, pero estamos cerca. A ver, ¿quién más? Son el conjunto de síntomas, de signos y síntomas que componen una enfermedad. Muy bien. Ese es el. Síntomas y signos. O sea, síntomas que el paciente presenta, ¿verdad, Yerko? Y los signos que nosotros, como médicos o Podemos nutricionistas, ver. vamos a hallarlos. En el caso de ustedes, una evaluación nutricional nos está llevando. En el caso mío, yo voy a agarrar el estetoscopio, aparte voy a ver los signos que tiene, por ahí escucho estertores en pulmones, escucho una cosa, esos son los signos, ¿ya? Puedo encontrar roncus con mi estetoscopio, puedo encontrar en abdomen aumento del peristaltismo, esos son signos, ¿ya? Es muy diferente. Y los síntomas son lo que el paciente te va a decir que tiene, ¿verdad? Entonces, este conjunto de signos y síntomas, a eso se llama síndrome, ¿ya? El término síndrome deriva más o menos de la palabra griega simultaneidad, que se definió antes, ¿no? Simultáneo, o sea, ambas cosas. No se puede solamente definir algo con solo los síntomas, porque tenemos que tener también los signos. Inclusive en esto de los signos entra hasta los laboratorios, ¿verdad? Entonces, para ver también y definir, que vamos a llevar en la parte del segundo parcial, donde vamos a identificar claramente interpretación de laboratorio. Muy bien, Yerko. Ya, entonces, ¿alguien más ha entendido? Ya, entonces, hay ciertas patologías, como les digo, si los parásitos estos no se tratan, entonces tenemos consecuencias a lo posterior. Me han hablado de ascaris, me han hablado de amebas y creo que de tenias. Hay un parásito más que es muy común. Tal vez uno, dos más. Bueno, entre las tenias, ¿cuál sería? A ver, alguien me habló de tenias. ¿Cuál creen que es la más común en nuestro medio? Yo les cuento, cuando estaba haciendo mi pasantía o mi posgrado en España, allá los copros parasitológicos absolutamente salían negativos. Me acuerdo que estaba en el hospital, yo estaba en el hospital de Macarena, en Sevilla, allá se hacía todos los exámenes, pero no se tomaba en cuenta mucho los coproparasitólogos. Alguna vez se hacía por dolor de estómago, pero no salía parásitos. En ese tiempo que yo estaba, les estoy hablando de, bueno, ya estoy 14, 15 años en la facultad, debe ser de unos 20 años atrás, en un lactante, en un recién nacido, se encontraba Helicobacter pylori en ese tiempo. Para mí era sorprendente, porque acá todavía en nuestro país no había el Helicobacter pylori ni siquiera en adultos, había uno que otro, pero recién se estaba viendo, digamos, ¿no? Pero parásitos no había, ¿no? Pero ahora que han migrado tanto allá, en ese tiempo, dice que habían estos parásitos que les estoy preguntando, hay uno más, ¿no? Entonces han hecho también tratamiento. El caso, por ejemplo, que no tiene que ver mucho con parásito, la patología está de la tuberculosis, y a propósito que estamos hablando de anorexia, es la patología, la tuberculosa, que da la anorexia más marcada. Ya sea en niños, ya sea en adultos, la anorexia es muy marcada con la tuberculosis.
Y es una patología que solamente había en nuestro medio, ¿no? Ahora dice que en España también había, porque yo me acuerdo cuando me dijeron, mi docente hace una defensa de un tema, no sabía cuál, bueno, dedicado a la parte nutricional, como estábamos haciendo posgrado en nutrición, pero él me sugirió que haga tuberculosis, ¿no? Que haga tuberculosis. Yo decía, ¿por qué me está pidiendo mi docente tuberculosis? Después ya yo vi, ¿no? Sí, tiene que ver mucho con la anorexia. Y la falta de apetito, obviamente, tiene que estar relacionado. Entonces, tuve que explicar todo el esquema que hacemos el tratamiento aquí en Bolivia, todo esto, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte que han migrado allá la gente, les digo, y vienen ahora a mi consulta, incluso de España. Hace poquito tiene una señora que trabaja allá y que ha llegado. Allá se está tratando ahora la tuberculosis porque han migrado allá, repito, y también se está tratando inclusive el Chagas hasta tratamiento, que nosotros ahorita no tenemos un tratamiento definitivo de Chagas, solamente tenemos un tratamiento paliativo, que solamente hace que el parásito del Chagas, el tripanosoma, un poquito enlentezca, digamos así, si es buen el término, no avance, pero tratamiento definitivo para el Chagas no tenemos. Sin embargo, me han dicho que recién allá ya han descubierto el tratamiento para el Chagas, ¿no? Entonces, ¿cómo es, no? Los adelantos allá siempre constantemente se están actualizando y se estudia. Mis docentes, por ejemplo, tenían 60 y más, 70, pero seguían haciendo sus trabajos de investigación, doctorados, seguían haciendo, entregando. Era bonito estar en ese ambiente. Bueno, esta manera de comentario les digo. Pero hay un parásito más que es muy común en nuestro medio y que me sale todos los días. Si me dicen eso más, ahí lo dejamos. Puede ser el mecano americano, doctorita. Eso El, en cuanto, ya, eso en cuanto a las tenías, ¿sí? No me ha salido mucho eso, no nos va a salir mucho eso. La tenía la solitaria, si no me equivoco, doctorita. En cuanto a las tenias, sí, está muy bien. Sale, pero no me sale mucho la tenia solitaria. Hay otro parásito más. Doctora, ¿sería la Giardia lamblia? Muy bien. ¿Estenca? Sí, es la giardia. Muy común en nuestro medio. Demasiado común. ¿Ya? Giardia sale casi a diario. Sale el ascaris, poco sí sale, pero tenemos en nuestro medio, digamos, la ameba, que está también muy en nuestro medio, ¿no? La ameba, y aparte la Immunolepsis nana y el Blastocystis hominis. Esos son los parásitos más comunes. ¿Ya? Ahora, la tarea es la siguiente. Y me lo van a escribir como tarea. Voy a estar viendo el Classroom durante todo el día, o a cada rato mientras atiendo a mis pacientes. La tarea es la siguiente. Para terminar esto de la anorexia, quiero saber ustedes, que me digan, o que investiguen, cuáles son los parásitos que traen aumento del apetito y disminución del apetito. ¿Ya? ¿Sí? Van a ir escribiendo. ¿Ya? Ya. Entonces tienen tarea eso. Hasta el día lunes, pero me gustaría que hoy día de una vez, ¿no? Me estén escribiendo, voy a estar viendo, a ver quiénes tienen más interés. Ahora, los déficits nutricionales que sobre todo cursa la anorexia son la ferropenia y el déficit del zinc. Lamentablemente esos dos son los que disminuyen cuando tiene un problema de anorexia. El niño. Entonces es importante en la anorexia conductual indicar bien a los papás que respeten los horarios de alimentación y no les den entre comidas. Es lo más importante quizás. Hasta autoridades vienen alguna vez al consultorio y dicen, mi hijo no come, no quiere comer, pero resulta de que aunque teniendo el refrigerador lleno, ellos prefieren a veces que la nana o con quien dejen les dé más leche que comida. Es un error casi muy común, ¿no?
y aparte no respeta. O sea, ¿qué quiero decir con eso? 11, 11 y cuarto está con su biberón o con su esto y llega el papá 12:30 y ya no quiere almorzar. Obviamente que no va a poder almorzar. Y además este efecto también de quelación que hemos hablado anteriormente se produce también en este problema, ¿no? Entonces, la anorexia puede causar la anorexia orgánica también, antes de que me olvide, aparte de la tuberculosis, la infección urinaria, una patología muy común es la neumonía. Me acuerdo siempre de mis docentes que decían los neumólogos, a uno que tiene neumonía no le vas a hacer comer ni el más plato mejor del mundo, ¿no? Ni el que más le gusta, porque es un síntoma muy importante que hay que considerarlo, ¿ya? Y obviamente muchas otras enfermedades más. Y algunos medicamentos en esto de la interacción medicamento-nutriente. Es muy importante también saber si nuestros niños, por ejemplo, están usando mucho antihistamínico, esto que se utiliza para las alergias, o nuestros pacientes, también hay que considerar que el antihistamínico de alguna manera puede llevar a una anorexia, ¿ya? Y otro tipo de medicamentos también, no solamente los antihistamínicos, ¿no? Bueno, ya son más de cardiología, vemos los digitálicos, muchos de ellos, la efedrina, ¿no? Entonces traen también disminución del apetito. Por eso es importante el abarcar de un ámbito amplio para incidir en nuestro paciente, no solamente abocarnos a lo que nos dice el paciente, ¿ya? Entonces, un poco con esto es un pantallazo de anorexia infantil. No sé si tienen hasta acá una pregunta y tienen la tareita, eso de los parásitos. Incluso me gustaría más que me comenten un poco sobre la terapia nutricional de cada parásito, porque es diferente, ¿no? Una cosa muy, muy, muy común que preguntan los papás a mí, ¿le quito la leche o no le quito la leche? A ver en qué parásitos se quita la leche y en qué parásitos se puede seguir dando la leche, porque es algo muy común que la mamá maneja al niño de un pediatra a otro y a veces lo fundamental era que haga una correcta terapia nutricional, nada más, ni siquiera necesitaba ni el antibiótico ni el médico. Con eso termino, no sé si tienen alguna pregunta. Buenos días, doctora. Bueno, retrocediendo un poquito, ¿no? De lo que se habló hoy, tenía una pregunta y es que si algún parásito puede llegar a producir anorexia, porque según lo que leí, el concepto de anorexia, bueno, anorexia nerviosa, es que es un trastorno de la conducta alimentaria y que se caracterice por la pérdida de peso autoinducida y está muy acompañada con este miedo intenso a engordar. Mm, José André, este término, este concepto está muy bien, pero por experiencia propia, y si lo vuelves a revisar, más que todo se da en adolescentes y en jóvenes, este tipo de que me estás nombrando. Lo que ahora hemos tocado más que todo es dirigido a la anorexia infantil, que es quizás la que más nos interesa a nosotros. No es que me digo que no me interesa la parte de adolescencia, pero la anorexia infantil es un problema muy importante que nosotros como nutricionistas tenemos que saber incidir. Ya les digo, nomás van a ir a los centros y se van a encontrar con eso. Yo ayer me he encontrado con eso. He ido a almorzar en un centro de niños, con mamás. Estaban ahí sentadas las mamás con sus hijos, con sus hijitas. Incluso a la niña esta que le obligaban a comer. Yo de hecho ya la vi, bueno, tengo experiencia también, no la vi, y tiene ya desnutrición crónica, sin haberla todavía ni siquiera haber hecho la evaluación nutricional, por los rasgos que tenía, ¿no? Tenía el cabellito rojizo, casi como si se lo hubiera tintado rojizo. Entonces parecía gordita. Y de hecho, al hacerle el examen después, ya probablemente también tenga anemia, ¿no? Entonces, esta niña aparentemente tiene unos 2, 3 años.
Hemos hablado de perímetro cefálico y demás cosas, ¿no? Anteriormente. Entonces, lo que nos interesaría cuando nosotros vayamos a este centro, cuando tenga un paciente de este tipo, obviamente la preocupación es que hasta los 6 años esta niña tiene que salir de eso. ¿Y cómo va a salir? No va a salir por arte de magia. Vamos a tener que hacer en equipo, vamos a tener que trabajar incluso con psicólogo para ver cómo encaminar. De hecho, yo sus dietas se los hice ayer para los niños y les he puesto estricto cumplimiento de horario. Estricto cumplimiento de horario, ¿no? Les he puesto los horarios, he indicado incluso a los educadores ahí, a las psicólogas, todo eso que se cumpla. Y si no se va a cumplir ese horario, yo ya voy a ver cómo hago una llamada de atención o qué sé yo, porque es importante. Parece algo simple, ¿no? Pero a veces estamos con ese problema, ¿no? O puede ser que la mamá también le dé entre comidas, es otra cosa que hemos hablado ayer con las mamás, que no le dé nada entre comidas. Entonces, muy bien tu participación, André, pero lo que me dices es más dirigido a la adolescencia. Y en cuanto, si hay algunos parásitos que aumenten el apetito y disminuyen el apetito, sí los hay. Por eso les decía, esa es la tarea, ¿no? Y lo vamos a complementar el lunes con toda la participación que hagan ustedes por escrito en el Classroom, con esa pregunta. Voy a ir leyendo. El curso de hoy día, entonces el lunes vamos a definir cuáles son los parásitos que hacen una o la otra cosa. ¿Te parece? Está bien, doctor. Pero entonces, ¿cómo podemos definir la anorexia en niños? Más o menos, ¿cómo sería una definición para eso? O yo Mm, entiendo más por esto de de los parásitos, sería desnutrición o alguna anemia que puede llegar, ¿no? A ver a un niño en este estado, delgado y por, todos los demás signos que por tiene. eso. Ujú. Por eso es multicausal, como hemos dicho, ¿no? Y hay que saber, hay que llegar al origen de la causa, de qué es lo que está pasando, como en toda patología, ¿no? Tenemos que saber cuál es la causa, qué es lo que está pasando. Como les decía hace un momento, si es orgánica, va a ser mucho más fácil de tratar. Si es conductual, es mucho más difícil, pero no es nada difícil tampoco, pero sí nos va a implicar mucho más tiempo. Explico, la orgánica. Tú ves que tiene neumonía, ya se hace el tratamiento para neumonía y en 3, 4 días va a estar comiendo el niño. Y además que la anorexia orgánica es global, rechazo a todo comida. El conductual solo a algunas cosas, como el caso de esta niña, por ejemplo, ¿no? Solo quería comer algunas cosas. Entonces, pero la conductual es la más común y la más difícil. Evidentemente tiene que ver, como había dicho, por el estrés familiar, ausencia de coordinación, presencia de los padres o ansiedad excesiva también de la mamá, que no ha estado, digamos, toda la mañana y a mediodía quiere obligar, ¿no? Y entonces esto es multiconductual, como se dice, multicausal, ¿ya? Entonces, esa es sería esa la definición, que la anorexia es multicausal y hay dos tipos de anorexia, ¿no? Anorexia simple o conductual y hay una anorexia orgánica, ¿ya? No sé si con eso te... Sí, licenciada, para un poco, creo que entendí su duda, mi compañero, que es la Ya. diferencia entre ambas desnutriciones, ambas anorexias. La anorexia, la que normalmente es en adolescentes, es porque algo psicológico, que también si es que tratamos, tenemos que tratar con un psicólogo y con un médico, es por el rechazo voluntario de la persona. Esa persona no quiere por diferentes factores psicológicos, cualquier otra cosa, pero en la Ujú. infantil mayormente es como se dice, es infantil y como dijo la doctora, es por causas externas, ya sea falta de costumbres de los padres, mal ritmo, no respetan Presiones. los tiempos de Ujú. comida, No respetan los hábitos alimentarios tampoco, ¿no? los hábitos alimentarios y porque un niño no se va a preocupar por su físico, esas cosas, y no Exacto. va a tener esos problemas psicológicos como lo es un adolescente. Y además esto se caracteriza de que puede durar semanas o meses y no como el otro que es algo permanente que tiene que ser asistido por un nutricionista y un psicólogo y un médico. Exactamente. Es lo que me decía hace poco, por ejemplo, un médico familiar, no siempre, bueno, mi jefe de medicina familiar, ¿no? Que es una eminencia.
él me decía que había tratado en estos días, creo, una paciente con un problema de, me dijo, bipolar, sí, bipolar. Entonces me dice, cuando no quisiera yo ayudar a esta mi paciente y que fuera una infección urinaria o fuera una, no sé, cualquier tipo de patología, le doy la medicación y listo. Pero qué difícil había sido cuando es la parte psicológica, ¿no? Hace poco nomás, hace unos días me dice este doctor. Y es verdad, la anorexia conductual o simple, o también llamada, puede ser psicológica o mal dirigida por educación. Este es un poquito más difícil y no está solo en nuestras manos, es un trabajo en equipo. Entra la psicóloga, entra el médico, entra el nutricionista, entra la familia, ¿sí? No sé si he respondido hasta ahí. Sí, doctora, gracias. Y tal vez aportar, ¿no? Algo que he reflexionado, o algo interesante que he leído en esto de la anorexia infantil, es Ajá. acerca de que existen niños, ¿no? Que desde pequeños que rechazan alimentos o que son muy selectivos, son muy propensos para en esta etapa de la adolescencia llegar a tener este trastorno o tener anorexia, ¿no? Durante la adolescencia. Otra Sí, cosa que también leí que me parece interesante es que también afecta durante el embarazo, si la madre siente rechazo y todo, y todas estas cosas, ¿no? Cuando está embarazada del pequeño, puede transmitir todas estas emociones y que también predispone al niño a sufrir, a tener este trastorno cuando nazca. Quería saber si es cierto o si es solo... sí, es muy bonito lo que tocas. No sé si han escuchado sobre la hiperemesis gravídica. ¿Han escuchado? Que tiene que ver con el embarazo. ¿Qué es la hiperemesis gravídica? A ver, otro término también es médico, pero tenían que saberlo. Y si no lo saben, les voy a decir. A ver si alguien sabe. La hiperemesis gravídica. Es náusea intensa en el embarazo, doctor, ¿no? Andamos por ahí, ¿sí? Aunque no crean, esta hiperemesis gravídica a veces tiene que ver mucho con la parte psicológica también, ¿no? Pero se manifiesta con síntomas, ¿no? Es lo que dices, los vómitos, Keila, muy bien. Vómitos, náuseas persistentes durante el embarazo. Es normal durante los 3 primeros meses, cuando es, digamos, muy aislado, ¿no? Pero en algunas mamás más el estrés que llevan, mm, también el cambio tal vez que están sufriendo, porque ya no es lo mismo cuando no estaban embarazadas, entonces puede llevar hasta una deshidratación terrible, pérdida de peso y desequilibrio electrolítico. Entonces, estas náuseas generalmente son matutinas, ¿no? Se refieren a náuseas y vómitos durante los 3 primeros meses que ocurren, obviamente, en este inicio del embarazo, pero puede producir, como les digo, una deshidratación, hasta una cetosis. Entonces, la pérdida de peso incluso en algunos pacientes se ha visto mayor del 5%, un desequilibrio metabólico, cetonuria. Se dice, hay un estudio de que estas pacientes que tienen esta hiperemesis gravídica pueden predisponer también al niño que a posterior puede tener algo de anorexia infantil. Hay un estudio. Bien la participación. Y ¿Alguna otra doctora, pregunta? esto también puede durar hasta al culminar el embarazo, ¿verdad? ¿Qué puede durar? Esto de los vómitos, las deshidratación hasta que culmina el embarazo. No he ¿Es visto en muy mis fuerte o no? pacientes. ¿O No, no? no, no he visto en mis pacientes, al menos en la mayoría, al tercer mes ya va bajando, ¿no? En realidad es de la primera mitad del embarazo o cuarta parte del embarazo, afectando, ¿no? A estos instantes. Y no se da en todas las mamás, gracias a Dios, no se da en todas. Pero hay algunas que sí les da un poquito más que otras.
¿Alguien más? Doctora, una consulta más. Quería saber si esto se puede relacionar, es acerca de, bueno, retrocediendo a la alimentación complementaria. Cuando Ujú, se inicia había leído también esta parte, que tal vez no consulté en su momento, era de que a veces no es bueno tener ¿cómo decirlo? Medidas, ¿no? Decir cuánto tiene que ingerir un niño en un día, que, ujú, bueno, nuevos estudios también demuestran que hay, bueno, en especial en las madres primerizas, cuando tienen estas cantidades, ¿no? De cuánto tienen que ingerir, sí. a veces llegan a estresar, ¿no? Al niño porque quieren que ingieran esas cantidades porque es lo que se les ha recomendado. Y también mencionan que a veces es bueno que el niño defina, ¿no? Para que desarrolle estos conceptos igual de hambre y saciedad, cuando tenga hambre que consuma y cuando ya esté lleno, deje de consumir. Y si la madre lo va obligando desde pequeño, ya va creando esto que se mencionó hoy en la clase, tal vez este rechazo o este tema de tener conflictos en el almuerzo, de que el niño perciba la hora de cualquier comida como si fuera algo malo, como que lo va a regañar o lo Ujú, va, bueno, lo va a amenazar, incluso como se mencionó, sí. y esto ya, perdón, llega a predisponer al pequeño más adelante a que llegue a tener estos trastornos, ¿no? Alimenticios. Sí, por eso que, ¿te acuerdas? Hemos tocado un poquito en la parte fisiológica del estómago, la capacidad del estómago, ¿no? Es importante tomar en cuenta esto. Por eso, no bien decíamos que al año de edad más o menos son 200, 300 es la capacidad, pero esto va creciendo un poquito más a lo largo del desarrollo del niño. No sé si se han dado cuenta, y ayer también vi eso. Es interesante por eso almorzar con los chicos a veces en un centro. Habían dos hermanitos, uno más o menos delgado y el otrito está con sobrepeso. Tiene más o menos 8 o 9 años y ya pesa 55, 60 kilos ya el niño. Es el único que tengo con sobrepeso en ese centro. No, y ya se le ha dicho un poco, incluso hay una chef, hay una cocinera ahí en ese centro. Un poquito se le disminuye la parte de carbohidratos al niño y se le dé más la parte de verduritas y demás cosas, ¿no? Les hemos indicado incluso cómo es la cantidad que se le debe dar, todo esto. Pero que he salido un mes de vacación y se había alterado totalmente todo esto, ¿no? Y era hasta difícil decirle ayer, y para el colmo, la alimentación que habían preparado, porque no hice yo la dieta de la anterior semana, recién hecho ayer, habían hecho un guiso de chorizo, imagínense, a mí me espantó, nunca en mi vida vi eso, era bastante abundante de grasa y con un poco de arroz, incluso abrí yo las despensas y les hice hacer una verdura para que acompañe, ¿no? Pero el niño les hablo de sobrepeso, cómo es la capacidad que tiene del estómago un poco más, ¿no? Que su hermanito. Su hermanito ni estaba terminando todavía, él se tardó, pero le pregunté, ¿dónde está tu hermanito? Está por ahí. Vino y en menos de 5 minutos devoró y fue a la cocinera a decirme, ¿puedes aumentar más? ¿No? Entonces, en ese momento no pude intervenir, era incluso hacerle un maltrato al niño, ¿no? Y la cocinera me mira y le dije, ya nomás. Pero tuve que después modificar toda la dieta, ¿no? Para él y para los otros chicos. Han quedado más satisfechos ahora con las dietas porque no estaban haciendo bien. Entonces, esto ¿por qué les doy este ejemplo? Porque este niño, por ejemplo, su capacidad del estómago obviamente ya es más que su hermanito. Estos niñitos pues tienen sobrepeso, se les ensancha de alguna manera también la parte del abdomen, la capacidad, ¿no? Entonces, a este niño no es su culpa de que haya llegado a eso, ¿no? Sino que desde los 6 meses de la alimentación complementaria y desde ahí, seguramente no le han podido medir, ¿no? La parte de la alimentación. Entonces, está acostumbrado a eso. Está acostumbrado a eso y ya tenemos ya un problema nutricional, porque no solamente la delgadez es el problema nutricional, también la obesidad. Entonces ya es un problema y hay que incidir, ¿no? Y hay que ver.
Lo que sí he pedido son marcadores bioquímicos en este niño también para ver si tiene algún otro problema añadido de esa hambre que tiene bastante y no hay saciedad en ningún momento. Puede comer hasta las piedras y más todavía. Y eso es lo que entonces hay que ver. Evidentemente es una buena pregunta, José André. Esto de la cantidad y la capacidad del estómago es muy importante tomar en cuenta en todo niño. Y en los centros siempre pregunta, cuando vayan ustedes a hacer su práctica, les van a decir las que hacen la comida, las que sirven, cuánta es la cantidad correcta que debo servir. Porque sí, es importante. Porque, por ejemplo, si la merienda, en el caso de ayer, por ejemplo, cuando llegué, le estaban dando a las 11 plátano, solo plátano, no había una merienda. Entonces, el niño, que no quería comer, la niña esta, mejor dicho, la que no quería comer, se devoró, creo, todito el plátano y tal vez un poquito más, ¿no? Y eran más o menos 11, 11:30. 12:30, por eso es que no quería comer. Entonces, es importante tomar en cuenta también las cantidades que se debe dar, ¿no? Es muy importante, José Andrés, en esto indicar. Muy buena tu participación. Gracias, doctor. Ya, creo que lo dejamos ahí. ¿O alguien más quiere preguntar algo o participar? ¿Alguna cosita? Tal vez añadir. Tenían, creo que también hoy día comentarme un poco de la parte de fisiología, de la arteria que irriga más el estómago, ¿no? ¿Y qué pasa ahora que hablaste, José Andrés? Me estoy acordando de la adolescencia y la anorexia, que no, en estas niñas generalmente y en los ancianos pasa esto, empieza a achicarse el estómago, hablando de capacidad. Empieza en los ancianos en arrugarse, en las adolescentes a disminuir la capacidad, incluso porque comen, lo vomitan, como lo vomitan, y la capacidad disminuye, dice. Y esta arteria es la que menos queda a irrigar, especialmente en los ancianos se ve esto. Entonces es una arteria importante. Eso más tenían que decirme, creo, hoy, ¿no? Ya, porque hablamos ya de fisiología la vez pasada. Es un síndrome, incluso síndrome de arteria, puntos suspensivos. Bueno, nos vemos el lunes, chicos. Eso más vean.